es para perseverantes y la apertura de conciencia. La mente es muy poderosa. Si yo creo que yo no vivo sin comida, me voy a morir sin comida. No sé qué responderte. Siento que fue una sensación de gratitud, había dolor. ¿Cómo conviven dentro de ti la médica científica y la mujer que escucha la intuición? También hay una creencia que la persona que está en la espiritualidad no se enoja, es manso. No, sos más vos. Para mí es un milagro la enfermedad, es un milagro las rupturas. ¿Qué te enseñó la vida sobre la importancia de tener un guía espiritual? O sea, el sistema reticular cerebral capta todo, no tiene el filtro del cerebro consciente. Entonces la intuición es que cuando yo tengo alineada, coherente el corazón con el cerebro en cuanto a frecuencias, si estoy en calma, esa información del sistema reticular me llega, me permite bajarlo a la conciencia. Para mí la espiritualidad es absolutamente al contrario. La vida es la escuela del cambio. Cuando encuentras una respuesta, te cambian las preguntas. Aquí la única maestra es la reina de las transformaciones, eso que llamamos muerte. El resto somos todos aprendices, pero no todos necesitamos aprender lo mismo. Soy Alejandro Korch, hombre medicina, y en este podcast vamos a usar las palabras para sanar y vivir en paz, aunque la realidad nos exija la guerra. Aquí inicia el camino para tu retorno a casa. Esto es amor y es para siempre. Hoy tengo la alegría de compartir una conversación con una mujer que ha dedicado su vida a acompañar el dolor humano desde dos caminos que muchas veces parecen separados, pero que en ella se han vuelto uno, la medicina y la espiritualidad. La doctora Solange Gerona es gastroenteróloga, hepatóloga jefa del Servicio de Patología del Hospital de las Fuerzas Armadas y referente en el desarrollo del Programa Nacional de Trasplante Hepático en Uruguay. Pero detrás de esos títulos hay una buscadora incansable de la verdad. Desde muy joven sintió una profunda sensibilidad frente al sufrimiento, una curiosidad por comprender la vida más allá de lo visible y una vocación de servicio que la llevó a escuchar no solo los síntomas de las personas, sino también las historias y los procesos humanos que habitan detrás de cada enfermedad. Su búsqueda espiritual la llevó a la India, donde conoció el camino de Oneness, una corriente de despertar de la conciencia que comparte la técnica conocida como Diksha, una bendición energética orientada a favorecer estados de unidad, presencia y transformación interior. Durante muchos años acompañó y lideró ese movimiento en Uruguay y en Sudamérica, llevando estas enseñanzas a miles de personas. Con el tiempo llegaron momentos de cuestionamiento y cambios profundos. Algunas desilusiones y rupturas dentro de ese recorrido la impulsaron a descubrir una voz más auténtica y propia. Y fue precisamente desde allí que junto a Nacho nació Escuela de Vida, un espacio donde la espiritualidad puede expresarse de manera cercana, humana y libre de dogmas. Además, tenemos la alegría de contar con Solange como docente en nuestra certificación en tanatología asistencial, donde aporta toda su experiencia médica, humana y espiritual al acompañamiento de quienes atraviesan procesos de enfermedad, pérdida y transformación. En esta conversación hablamos de medicina, de amor, de vocación, de despertar espiritual, de las crisis que nos rompen para volver a encontrarnos y de ese misterio tan difícil de explicar que ocurre cuando sentimos que la vida nos está guiando. Te invito a escuchar con el corazón abierto esta hermosa charla con Solange Gerona. Bienvenida, Sol. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Ale? Gracias. Muy bien, feliz de recibirte en casa. Gracias. Como hepatóloga y especialista en trasplante, has visto personas aferrarse a la vida y otras soltarla. ¿Qué crees hoy que es realmente vivir? Es mantener la curiosidad y el entusiasmo del presente. Cuando suelto eso y miro el pasado, estoy muriendo a cada momento. Y no estando para lo que me está viniendo, sucediendo, abrazando, bien viniendo. Y acompañaste a miles de personas en situaciones límites como doctora, ¿no? ¿Qué te enseñó el sufrimiento humano sobre la vida que ningún libro de medicina podría haberte enseñado? Que es una elección, que el sufrimiento es una elección,
que es un aprendizaje para poder recuperar la memoria de lo que realmente soy, y es una invitación a cambiar de rumbo de alguna manera. Es elección porque si yo le pongo otro significado, me enfoco en otras cosas, observo cómo en los momentos de fragilidad concurren seres a apoyarme y acompañarme, me doy cuenta que es una oportunidad. Para mí es un milagro la enfermedad, es un milagro las rupturas, porque son momentos de crisis que dan lugar a algo nuevo. ¿Cómo conviven dentro de ti la médica científica y la mujer que escucha la intuición? ¿Alguna vez una percepción interior te mostró algo que la medicina todavía no podía explicar? Muchas veces en el servicio se ríen de que, el feeling de Sol, ¿no? Yo tengo el feeling de que va a pasar esto y es antes de que haya alguna evidencia, entonces a veces es difícil explicar a los residentes el feeling, porque el feeling es más intuición, o que está un paciente y el acompañante, y yo al acompañante le digo, vaya a hacerse un estudio, tal estudio, y bueno, ahí entra en mí, es cómo vas a decir esto, ¿no? Pero cada vez más, al ver la asertividad y la intuición, me permito transmitirlo y enseño a mis compañeros a permitírselo, ¿no? Porque la intuición en mí es como el registro, que en realidad es de todo el sistema reticular cerebral. O sea, yo lo entiendo también por lo biológico, ¿no? O sea, el sistema reticular cerebral capta todo, no tiene el filtro del cerebro consciente. Entonces, la intuición es que cuando yo tengo alineada, coherente el corazón con el cerebro en cuanto a frecuencias, y estoy en calma, esa información del sistema reticular me llega y me permite bajarlo a la conciencia. Entonces, ya sé que científicamente es correcto también eso, que no es algo intangible. Para mí lo místico también se ha vuelto una tecnología, y comprenderla me permite volar más alto, ¿no? Creciste en una familia agnóstica y racional. Naciste en Montevideo, te mudaste a Rivera, pero desde muy niña sentías nostalgia de algo espiritual. ¿Qué fue lo que finalmente te convenció de que existía una dimensión más profunda de la realidad? Lo más categórico fue cuando el encuentro con los pacientes. Ahí fue claridad, ¿no? En otros momentos podía sentir, o sea, yo sentía lo que las personas pensaban, aunque no me lo decían, lo que sentían, y eso de niña fue desafiante, ¿no? Pero el momento que sentí ese amor incondicional enorme fue cuando el encuentro con los pacientes. Ahí, ese amor que yo sentía no era de Solange, claro, era muy claro, ¿no? Y ahí empecé a confiar y fue como mi búsqueda más profunda, fue desde ese momento. Sí, siempre, yo de chica iba mucho al campo, o sea, los fines de semana siempre íbamos al campo. Y en el campo yo lo que experimentaba era la libertad como estado expandido de conciencia y la belleza, ¿no? Me acuerdo que también en un momento fuimos a las cataratas del Iguazú. Y en esa abundancia de la naturaleza, yo le decía a mamá, yo acá tengo que venir en mi luna de miel. Porque lo que siento, si yo siento esto con 15 años, si yo siento esto con mi marido, va a ser maravilloso. Decía, porque esto ya es, yo estoy enamorada en este momento, enamorada, y era enamorada de la maravilla de la naturaleza, ¿no? De la exuberancia. Pero sí, claramente el momento ese fue con los pacientes que me hice consciente. En el recorrido de tu vida, te encontraste con un amor imposible que te quebró profundamente y te llevó a cuestionarlo todo. Mirando hacia atrás, ¿qué vino a enseñarte ese dolor? Que el amor no lo podía todo. En ese momento lo sentí así y para mí fue un acabose. Después, en mis procesos, pude ver que no era la falta de amor, sino que eran creencias limitantes, programas, historias. Pude experimentar la niñez de este hombre y pude comprender sus decisiones, ¿no? Y bueno, cuando volví a ese proceso me acuerdo que fui y le dije, no es que nos faltó amor, es que había otra cosa. Entonces, depurar, fue depurar la comprensión para saber que el amor está siempre.
O sea, vos podés estar con una pareja o no estar con una pareja, pero el amor va a estar siempre. Vos podés decidir seguir o no con esa relación, pero el amor está siempre. Pero esa tormenta, ese tsunami, en ese cuestionamiento completo fue que a mí me impulsó a buscar más profundo, ¿no? A comprender eso, porque para mí en ese momento era incomprensible, era como 2 más 2 no es 4, ¿no? Fue muy lindo, fue muy lindo. Durante muchos años lideraste el camino de Oneness en Uruguay y Sudamérica. ¿Qué aprendiste de esa etapa? ¿Y qué tuvo que morir? Recién hablábamos de un aprendizaje de dolor y ahora algo que tiene que morir para que puedan hacer escuela de vida. Hay mucho ahí, ¿no? Ahí hay mucha riqueza, mucho amor, mucha entrega desde mí, mucha inocencia y humildad, pasión, entusiasmo y entrega, ¿no? O sea, comprender y experimentar, o sea, fue ahí que experimenté conscientemente al todo, ¿no? Muchas veces, o sea, ahí me hice amiga, me establecí la relación, no era solo que me viniera, sino que podía y aprendía a traerla, a hacerme consciente, a dialogar, a tener respuestas, a comprender toda mi vida, o sea, para mí fue muy rico eso. ¿Hace cuántos años fue? 2006 fue la primera vez que fui. 20. Sí. 2004 empecé a recibir Diksha en Uruguay y 2006 viajé. Y bueno, para mí fue todo un proceso no complejo, pero liderar una comunidad así en toda Latinoamérica con sus diferencias y sus capacidades o limitaciones, fue la humildad y el servicio, ¿no? ¿Qué es Oneness, para quien no conoce? Bueno, Oneness era una universidad en India que durante lo que se generaban procesos liderados por Sriyama y Bhagavan y que tenían también un montón de monjes o docentes, que en momentos que eran monjes, otros momentos que ya no son más monjes, son docentes, pero un montón de gente joven que estaba al servicio y que había hecho sus procesos también. Y era un camino espiritual guiado por una pareja. Sí, eso es muy lindo, ¿no? Porque habla del nuevo tiempo, o sea, Bhagavan siempre decía que si no ponía a la mujer en donde tenía que estar, nada triunfaba, ni la conciencia, ni la riqueza, ni la evolución de conciencia de un país, ¿no? Entonces, para mí, ir ahí fue aprender y estudiar algo que yo no había aprendido antes. Y un camino espiritual dentro de una estructura de universidad, ¿no? Claro. Para alguien que venía del mundo científico era perfecto. Era perfecto, y además que me enseñaban la tecnología de la conciencia, era más ciencia aplicada a la espiritualidad, entonces a mí resonó mucho. Había momentos que ellos decían algo y yo les decía que estaba mal. Me acuerdo que una vez me dijeron, esto te está cambiando el cerebro. Fue en el 2006. Entonces yo me acerco al monje y le digo, no digas eso está mal. Porque en ese momento el cerebro no cambiaba. En ese momento el saber de la medicina era que el cerebro tenía una cantidad de neuronas, no estaba el concepto de neuroplasticidad. Entonces yo me acerco y le digo, estás diciendo algo que está mal, no digas más eso. Y me dice, Sol, pasa eso. No sé cómo, pero la ciencia ya llegará. Después en otro momento me dicen, en este momento, en este proceso, te están cambiando los genes. Otra vez me acerco y digo, por favor, no digan eso. Y después se descubre la epigenética y cómo eso, la experiencia transforma, ¿no? Entonces, eso también me maravilló, que ellos pudieran decir algo que veían que pasaba y después la ciencia, como 8 años después, lo demostraba, ¿no? Entonces, por ese lado, la pureza, la intención era despertar a la humanidad para que por lo menos un determinado número, que es 0,0001, como el número de los 100 monos, hiciera el impacto a toda la conciencia de la humanidad, ¿no? Y desde ese lugar siempre ha sido y es muy noble. Lo que yo siento, lo que a mí me pasó fue, al ir creciendo y comprendiendo, desde Bhagavan yo tenía toda la libertad. Él en un momento me dijo, Sol, no necesitas venir más, vos ya sos una diosa, vos ya estás en tu plenitud, y cuando te vayas, esa que está acá adelante y este otro te van a atacar.
Yo decía, yo la miraba como diciendo, vos me vas a atacar, que era como la monjita que me había estado conmigo todo el tiempo. Y él me dijo, y cuando eso pase, sabés que estás en el camino correcto. Eso me lo dijo 2017, por ahí, ¿no? Entonces, también ayer que estuve revisando un montón todo eso maravillosamente, veo cómo era claro que eso iba a suceder, ¿no? Y que muchas veces el sufrimiento es desde la ignorancia y la incomprensión de no ver toda la dimensión y todo el amor y la guía de que está siendo guiado. O sea, nada pasa solo y no es que me soltaron y pobrecita, ¿no? Verlos desde ese lugar es ignorancia. Para mí el sufrimiento es ignorancia. Lo estábamos hablando el otro día fuera de micrófonos, ¿no? En el camino espiritual, Yogananda tuvo un momento similar, Buda tuvo un momento similar, ni que hablar Cristo con la tradición de uno de sus apóstoles. Pareciera que es parte del camino, esa desilusión que te tira para afuera de una estructura o de un lugar cómodo donde ya habíamos encontrado. Yo también lo viví en mi propia vida. Es difícil y es doloroso. ¿Cómo es seguir a tu ser y que eso te lleve a no pertenecer en un grupo que te dio tanto cobijo, ¿no? Porque sin duda te dio tanto conocimiento, tanto amor, tanto amparo, tanta guía. Te dejó ser una aprendiza discutidora sí. Y decir esto está mal, lo otro está mal. Y llega un momento en el que ya no se puede pertenecer más. ¿A qué te agarraste en ese momento de todo lo que me hizo bien ahora me invita a saltar, a salir de esta forma? Yo creo que fue mi comunión, que ya estaba establecida, ¿no? Esa guía que preguntaba y me iba guiando, que me dejaba llorar, o sea que era como hundirme, es como entrar a la crisálida y deshacerte toda en ese magma de células y volver, ¿no? Distinta. Para mí es parte la desestructura de la dependencia, porque si yo dependo no me estoy mirando. Aunque ame a mi maestro y adentro sigue el amor, que yo solo esté mirando al maestro afuera y no esté mirando al maestro, a la maestría adentro, me estoy perdiendo lo que yo vengo a poner en mi existencia. Entonces pondríamos como conclusión que esos procesos ocurren cuando estás listo para internalizar tu maestro interno. Sí. Y dejar de esperar que venga esa guía desde otra persona y empezar a traducirlo a través de tu propio sentir. Tal cual. Fíjate que yo ayer también en esta mirada de revisión de mi vida, yo en un momento de esta situación y después creando escuela de vida y todavía no cuajando escuela de vida, yo me pregunto, ¿no? ¿Esto es una creación egoica? O sea, es que yo quiero ser yo y mostrarme en redes que no me divierte, o crear algo por mí por ego y no por verdad. Eso fue un martes que pregunté, dame una señal clara de que esto es mi camino. Eso fue un martes y el viernes me llama Guruji para ofrecerme iniciarme como Swami. Guruji es tu nuevo guía. Sí, y Swami es maestro de sí mismo. O sea, ayer me caía la ficha y digo, claro, o sea, fue como súper ordenado. Si lo miro en macro era, qué inteligencia, ¿no? Cuando yo me di cuenta que dudaba para encontrar más profundo mi verdad, porque ese mecanismo siempre lo hago, ¿no? El cerebro adolescente de cuestionarme, también con los pacientes, estoy bien, miro la historia de la consulta anterior y si es como si otro médico hubiera visto al paciente, a ver si dije pavadas o estoy de acuerdo hoy con lo que dije ayer. Y en esto también, ¿no? Para no comprarme una creencia, sino siempre cuestionar la creencia para que a ver si aparece la verdad. Y eso, que fuera el cuidado hasta la apertura esa de que sí, sos maestra de ti misma. Y eso no quiere decir que yo no continúe en humildad aprendiendo de otros, ¿no? Yo aprendo de ti, aprendo de la naturaleza, aprendo de Nacho, aprendo de tantas personas que aportan constructivamente a la conciencia en el mundo. No es que yo no aprenda de otros, que sea maestra de sí misma, ¿no? Eso es importante. Para quien está escuchando, vos durante muchos años acompañaste a personas en su despertar espiritual. Hoy sos maestra de ti misma, pero
elegís caminar junto a un maestro, hay un camino que hay que recorrer, ¿no? Uno no puede empezar siendo maestro de sí mismo. Hay un recorrido entre aquella Solange Sin y duda. esta Solange. Para quien está escuchando, ¿qué te enseñó la vida sobre la importancia de tener un guía espiritual? Que es necesario. ¿Cuál es el beneficio, digamos? Que te acompaña, que te recuerda en su mirada que sos amado, y esa mirada de amor y de acompañamiento, no de ayuda, porque el ayudar te inhabilita, te hace frágil y no te hace reconocer, como embadurnarte en tu barro y salir, y que haya una presencia que te brinda confianza y amor en que vos podés. Aunque a vos te parezca imposible, vos podés. Y eso, yo una vez me preguntaba, estábamos en Salta, en Pucarán, en un retiro que se estaba dando una magia de explosión de conciencia impactante, y yo me preguntaba, ¿por qué esto que está pasando en este instante no le pasa a los niños cuando nacen y empiezan a crecer? ¿Cuál es el tapón que le ponemos a los niños que no está pasando esto? Digo, claro, acá está sucediendo un entorno de seguridad, amor y confianza mantenida en el retiro, mantenida. Y eso permite que la persona trascienda el miedo del sí mismo a perder su seguridad y vaya a la esencia y ahí manifieste todo, ¿no? Entonces comprendí eso, que ese entorno es el que da guía. Ese entorno como de útero o como de capullo, que hace que vos puedas animarte a ser destruido completamente en tus creencias o disuelto en tus creencias para que no te tanto miedo destruido y que renazcas en tu ser, ¿no? Ese sería el aporte de un guía espiritual, quien te contiene Sí. en ese proceso. Bhagavan te había dicho que iba a pasar un momento y pasó y dolió. ¿Cómo se expresó la salida de un camino espiritual, de una estructura? Digo porque hay mucha gente que de pronto tiene que evaluar si está en ese momento o solo quiere huir de lo que tiene para sanar. A ver, ¿cómo es la pregunta? Repetime. ¿Cómo se expresó la salida del camino? ¿Cómo fue en lo concreto? Sí, es muy importante esa pregunta porque muchas personas hacen el mirador de vidrieras, ¿no? Cuando llega el momento de que le aprieta el zapato para entrar, se van. Exacto. ¿no? Es Mucha correcto. gente no crece espiritualmente, engorda. Exacto. Sabe un poquito de cada lugar. Exacto. Y en ninguno abre el corazón. Exacto, exacto. Yo siento que fue un momento de gratitud. Porque vos estabas con un corazón muy abierto y comprometido, Sí. entregado al servicio en una forma, y en un momento esa forma te manda para afuera. Me parió. Sí, yo siento que fue, no sé qué responderte, siento que fue una sensación de gratitud, había dolor, pero atrasito había una confianza de que sí, más porque él me había anunciado que eso iba a pasar, ¿no? Entonces de alguna manera siento que eso fue el hilo conductor para permitirme vivirlo desde un lado de equilibrio, que fue más duro para Nacho, ¿no? Tu pareja. Sí, porque Nacho le pasó lo mismo porque estaba conmigo, pero no le habían dicho que le iba a pasar, ¿no? Entonces a él sí fue casi destructivo la experiencia, ¿no? Que lo llevó a muchos años de desconfianza dentro, ¿no? De dolor y pérdida. Yo creo que en mí fue también mirar cómo me iba volviendo rebelde, o sea, contestataria de los planteos, ¿no? Cuestionadora de la forma de vender un curso, de la forma de tratar a una persona, como que empezaba a ver la diferencia entre mí y la institución, como yo sentía desde adentro el llamado, yo siempre digo a lo centrífugo, y sentía que yo cada vez más era centrípeto. Y me daba cuenta que esa era la forma humana, no el avatar, no lo grande, sino la traducción, ¿no? Es como cuando leo la Biblia y puedo decir esto lo dijo Cristo y esto no lo dijo Cristo. Clarito, ¿no? Eso que aprieta, que exige pertenencia, que impone un formato único, eso ya no es conciencia. Y yo creo que esas cosas fueron los que en mí empezó esa rebeldía de pero no. Entonces también yo me volví incómoda para la institución. O sea, porque tenía una relevancia dentro de la comunidad muy importante, pero a la vez era como la oveja negra, ¿no? Era como muy dicotómica mi experiencia, ¿no? Yo creo que fue oportuno y necesario, ¿no?
fue oportuno y necesario. Pero sin duda que yo no había dejado ningún espacio por explorar en mí con ellos, ¿no? O sea, me abrí completamente, me orientaron, me guiaron a llegar a espacios que, fíjate que por 12 años, yo fui todos estos años, ¿no? Pero por 12 años, mis primeros procesos fueron comprender mi vida, ¿no? Desde programas, cosas que me pasaban, porque no me había casado, no había tenido hijos, por qué chocaba en diciembre, o sea, toda la claridad de esto había generado esto, esta experiencia intraútero había generado esto, tu madre, tu vida pasada, todo, ¿no? Había entendido todo eso. Y sin embargo, y eso me llevó a esa confianza con la divinidad que era, yo sabía que no era Solange, ¿no? Que cuando me expresaba en esa maravilla de amor y de sabiduría era a través de Sol. Pero recién después de 12 años entré a mi corazón. O sea, primero fue comprender los procesos y anexarme a la divinidad. Pero entrar a ese lugar protegido de que ni Dios entraba, ni el Espíritu entraba, o sea que yo, obviamente entraba, pero yo no abría las puertas, fue después de 12 años. O sea que también esto me orienta que es para perseverantes la apertura de conciencia, no es un ratito, no es colateral a tu vida, es una entrega profunda de muchos años porque es ir pelando la cebolla con el acompañamiento de la divinidad, pero cada vez vas entrando a un espacio más profundo y resguardado, ¿no? ¿Y cómo eso se integra, ¿no? La búsqueda espiritual con la vida cotidiana? Parecieran para las personas como, bueno, entonces estás expandiendo la conciencia, te la pasás meditando, soy un pepinillo descolgado del mundo. No pareces hacer Solange. No, es que para mí la espiritualidad es absolutamente al contrario. Para mí, entrar en mí, comprender los procesos, comprender la vida, me hizo una persona consciente y presente, absolutamente presente en todos los quehaceres cotidianos. Poder sentarme frente a un paciente y estar en neutro, abierto el corazón para escuchar lo que no dice, esa capacidad me la dio la espiritualidad. Que era, yo no estoy opinando de lo que me dice ni queriendo encontrar cuál es la enfermedad. Que él me lo cuente. Y me lo cuenta sintiendo en mi cuerpo. Entonces es un diagnóstico súper preciso. Estar en una reunión generando las instancias para la apertura del programa de trasplante hepático en Uruguay y que los integrantes de esa mesa fueran contrarios políticamente, con cosmovisiones absolutamente confrontadas, y que empezaba a surgir esa confrontación y yo sabía que si se iba para ese lado no íbamos a poder consolidar el programa. Entonces traía mi conciencia, mi presente y el amor y como es para esto, ¿no? Y ponía esa conciencia, la ponía en el campo. Y cambiaban las palabras, cambiaban las personas. Entonces, en realidad, una persona que transita un camino de conciencia se vuelve consciente de lo que hace, de lo que dice, lo que no dice, de cómo impacta lo que dice, ¿no? Yo en un momento dije, bueno, yo quiero que me haga sentir todo lo que genero con mis palabras. Después un día le dije, aflojame, porque... ¿Qué necesidad? ¿No? Pero saber cómo te impacta y evitar dolores que lo haces desde la inconsciencia. Entonces, para mí una persona en conciencia genera eso en el entorno que esté. Y eso no quiere decir que no se enoje, que no pegue un reto inadecuado, que hay un compañero que siempre en su diferencia tan abismal con mi manera de liderar, muchas veces lo termino retando, pero es un hombre grande, ¿no? Entonces él me dice, ¿pero cómo vos te vas a enojar? Digo, perdón, la emoción es una emoción humana, yo tengo todo el derecho a experimentar enojo como vos, no me lo quitaron porque esté en conciencia, ¿no? Capaz que evito, si me da la conciencia, que lastimarte con eso, pero que me voy a enojar, tengo todo el derecho a enojarme. Entonces, también hay una creencia que la persona que está en la espiritualidad no se enoja, es manso. No, sos más vos, ¿no? Entonces, yo sé utilizar a veces mi emocionalidad e imponerla cuando es necesario, ¿no? Cuando de pronto tengo el director del hospital, que es un coronel, que tiene lineamientos, formatos y miradas de determinada manera,
Y yo utilizo todos mis recursos, y también mis recursos es la emocionalidad porque es el idioma que más conocen, más que la conciencia. Y uno funciona, yo me doy cuenta que funciono en 3 planos en la relación. Lo que hablo, mental, ¿no? Contestando, el corazón y el amor de gracias por lo que estás intentando hacer, lo estás haciendo muy bien, como dándole ánimo a que va bien para que pueda de esa manera no sentir antagonismo en mí, sino que fluya desde el no antagonismo. Y después del plano de la conciencia, de envolver todo en el amor de la divinidad. Entonces, es más fácil la vida. ¿Qué encontrás en la relación de pareja que no te da la divinidad? El complemento, la terrenalidad, la sexualidad, el disfrute. En algunos momentos también siento que es la divinidad encarnada, ¿no? Que me acompaña. Bhagavan siempre decía, va a haber un momento que vas a caminar con tu divinidad de la mano. Y un día estábamos con Nacho por Cabo Polonio caminando y lo miro y le digo, vos sos mi divinidad. ¿No? Son otros 10 pesos decirle a tu pareja, vos sos la divinidad encarnada, ¿no? A ver que después no lo use en contra. No, aquel no. Siempre es la fantasía de eso, ¿no? Pero en la cotidianidad nutritiva, Nacho a mí me recuerda que puedo disfrutar. Cuando yo me pongo muy activa y apasionada, pero imparable, de una manera no lógica en lo humano, ¿no? Que quiero desarrollar este proyecto, y el equipo me mira y me dice, pará, ¿no? Entonces Nacho me toca, Sol, vamos por partes, vamos haciendo como se pueda, ¿no? Pero yo quiero todo, ¿no? Así que sí, es el complemento. Y llegó un maestro que te invitó a ser Swamini, maestra de ti misma. Hace un tiempo entrevisté a una gran amiga en esa misma silla acá en casa, Martita Yup, y ella contó que no comió por 6 meses y que le hizo súper bien, y es bióloga, nutricionista, ¿no? Y que reparó un montón de enfermedades. Vos sos súper científica, gastroenteróloga, y de pronto el nuevo maestro no come. ¿Y cómo se explica eso racionalmente? A él le han hecho muchísimos estudios en la NASA, en Rusia, en Suecia, y lo han medido con todos los aparatos posibles, y lo que plantean es que, bueno, que no entienden, pero que sí usa el 100% de su cerebro, por ejemplo, que el nivel de actividad metabólica es perfecto, ¿no? Entonces yo lo que entiendo es que se activan por medio de la conciencia la alimentación por el prana, o sea, que de alguna manera eso es en realidad lo que siempre nos nutre y nosotros pensamos que es la comida. Todos cuando comemos tenemos sueño, o sea, ¿nos da energía la comida o nos da el proceso de digestión, nos ocupa energía, ¿no? Entonces cuando tú pasas un tiempo sin comer, esa energía que utilizarías en la digestión la tenés disponible, ¿sí? Sin duda que, me acuerdo de mi sobrinita, hay una sobrinita que siempre me cuestiona en todo, entonces me dice, pero tía, si vos estás adelgazando, vos no estás en un estado pránico en este momento. Y yo, es correcto, yo no estoy todavía en un estado pránico. Y no sé si mi naturaleza en mi cuerpo va a suceder, para mí es muy... Yo cuando lo conocí también en el 2006 a Guruji, y cada tanto siempre hacía algún proceso con él. De hecho, el proceso que él más hace, que es un proceso de 11 días, lo inauguró conmigo. Y en ese proceso se plantea 3 días de ayuno seco también, que es sin agua. Y en el primer proceso yo iba al hospital, iba a correr por la Rambla de mañana, o sea, no tuve ninguna disminución de mi energía vital. Es más, le dije, ¿te puedo proponer algo? Me dice, ¿qué? Yo quiero hacer 7 días de seco. Bueno, y yo me hice exámenes, porque dije, voy a ver cómo queda mi cuerpo, ¿no? Estaban bien. Entonces, es una equivocación pensar que necesitamos comer todo el tiempo, como se plantea de 5 comidas, 3 comidas, es por demás, no es saludable, se está entendiendo ahora eso. Cuando yo ayuno se activa todo lo que es la autofagia y eso facilita la longevidad.
cuando como las bloqueo enzimas, las sirtulinas y el mTOR y un montón de procesos celulares se bloquean con la comida, con las proteínas. Y yo creo que incide mucho la conciencia, ¿no? Porque si no, ¿por qué se mueren de hambre los niñitos en África? Porque no desarrollaron la conciencia para nutrirse de prana, para no pasar hambre o no sentir que les falta, ¿no? Porque también esa construcción, la mente es muy poderosa. Si yo creo que yo no vivo sin comida, me voy a morir sin comida, ¿no? Como esa prueba que hicieron, ¿no? A un hombre lo sentenciaron a muerte en Estados Unidos, hicieron una experiencia para mí antiética, ¿no? Y lo encapucharon todo como que lo fueran a matar y le dijeron que le iban a cortar las muñecas. Y el hombre se murió, pero no le habían cortado las muñecas. Y biológicamente desarrolló toda la hipotensión, el vaso vagal, la agonía y se murió. En el tiempo que se podría haber muerto si estuviera sangrando, pero nunca le cortaron las venas. ¿Y cuál sería, desde tu lugar del camino, el consejo para alguien que está escuchando en su relación con el alimento físico y energético? ¿Por dónde empezar? Yo como 5 comidas, ¿qué hago ahora? Primero, entrar en la conciencia de la no necesidad. O sea, ¿qué pasa si yo salteo una comida? ¿Cómo me siento? O sea, empírico, ¿no? Experiencia propia. Hay cuerpos que no toleran el ayuno. Los vata, las personas vata, que son como más livianas, más volátiles, más frías, no toleran el ayuno físicamente. Entonces a ellas les hace mal, ¿sí? A los pitas nos hace muy bien. Entonces yo diría, saltear una comida que no sea... La mejor de saltear es el desayuno, pero está muy pegado todavía a la conciencia que me levanto y como algo. Traducción, vata, pita y kapha son los 3 gunas de la Ayurveda, y que son como que nos transita predominantemente, nos transita todo, ¿no? Entonces yo probaría con saltear alguna comida, después saltear 2 comidas, idealmente como en todas las viejas tradiciones, un día a la semana ayunar. Eso va a permitir que tu cuerpo biológicamente lo va a hacer muy bien. ¿Solo líquidos? Sí, solo líquidos. Si es posible agua, té verde, mate liviano y por ahí, eso va a permitir biológicamente una depuración y en ese día vos vas a poder observar los contenidos de tu mente, cómo se disparan al principio, como no, mirá que me siento mal, que me tengo que acostar, que estoy débil, y es todas creaciones de miedo, ¿no? Y cómo después puedo empezar a despegarme de eso, verlo y empezar a habitar el cuerpo y la potencialidad de respirar, de nutrirme de la mirada, de los colores, de las relaciones. Eso. Después de todo lo vivido, ¿qué es lo que hoy te sigue dando miedo? No tengo miedo a morir, no tengo miedo a estar sola, no sé si tengo miedo, ¿eh? Consciente, no tengo miedo. Supongamos que podés hablar con aquella joven que llegó a Montevideo a estudiar medicina llena de ideales y preguntas. ¿Qué le dirías a esa Solange sobre el amor, la libertad y el propósito de estar viva? Pongamos que le mandas una flecha desde este momento. Que confíe, que se abra la confianza. Porque para mí la confianza es lo que después te permite amar. Si no tengo confianza no me voy a animar a amar en serio, a amar del todo, ¿no? Que vaya por ahí. En esta ronda de saberes de Es Amor y Es Para Siempre para caminantes espirituales, a mí me gusta cerrar con una pregunta. ¿Qué le recomendarías a un caminante espiritual que observe a la hora de elegir su camino? ¿Qué tiene que tener su camino? ¿Qué es para vos importante? Mira esto. Respeto, si hay respeto en ese camino, si hay alegría, respeto y alegría. Porque si hay respeto y alegría están construyendo algo interesante. Muchas gracias, Sol. Gracias, Ale, gracias. Si este episodio resonó contigo, quiero recordarte que debajo te voy a dejar el acceso gratuito a Despertar Espiritual. Es una propuesta que creé para quienes sienten que hay preguntas importantes llamando a la puerta de su vida, para quienes intuyen que existe una forma más profunda de comprender lo que les sucede y de relacionarse consigo mismos
con los demás y con la vida. Porque hay comprensiones que no cambian las circunstancias que atravesamos, pero sí transforman profundamente la manera que vivimos. Y antes de despedirnos, me encantaría saber a quién te gustaría que entrevistara en próximos episodios de Es Amor y Es Para Siempre. Déjamelo en los comentarios. Muchas de las conversaciones más hermosas de este espacio nacieron de las sugerencias de esta comunidad. Juntos vamos construyendo un templo donde hay suficiente espacio para todas y para todos, construyendo puentes de encuentro. Hasta la próxima.